Hola a todos. Vamos a hacer nuestro recorrido titulado De la Ronda de Toledo al Casino de la Reina a la Real Fábrica de Tabacos, que forma parte de una de las visitas guiadas de nuestro seminario dedicado a la historia de Madrid. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trasladarnos a ese lugar de la ciudad, a un plano, y allí con este plano iremos también recorriendo poquito a poco los principales monumentos que allí se encuentran. ¿Me seguís entonces? Pues mirar, nuestro recorrido empieza, seguro que os suena esta parte de la ciudad, es la zona de las rondas, Ronda de Toledo, un poquito más abajo la Ronda de Segovia. Nuestro recorrido empieza justo donde culmina la Ronda de Toledo, donde no por casualidad tenemos la Puerta de Toledo. Quiero deciros que la Puerta de Toledo fue la última puerta física construida en la ciudad de Madrid. ¿Qué quiero decir? Que antes, para poder entrar a esta ciudad, había que pasar forzosamente por puertas. La verdad es que estas puertas tenían, sobre todo, una finalidad fiscal. Bien, es verdad que permitían el acceso, la salida, pero sobre todo, a través de sus postigos laterales, de lo que se trataba salir era de controlar todas las mercancías que entraban. Porque al ser Madrid un gran mercado de consumidores, pues la fiscalidad, fijaros, dejaba bollantes rentas tanto a la municipalidad como a la corona. Si había puertas, esto quiere decir que la ciudad de Madrid estaba también cercada. De hecho, Madrid tuvo 2 murallas defensivas y 3 cercas fiscales a lo largo de su historia. Esas 2 murallas fueron la muralla islámica del siglo IX y la muralla cristiana del siglo XII. Pero también es verdad que tuvo 3 cercas fiscales. La primera de ellas la mandó hacer el rey Enrique IV, en torno al año 1463, se le da a la Villa de Madrid el privilegio de mercado franco, y va a ser entonces cuando ese mercado, esa feria, se traslade al arrabal, fuera de la muralla del siglo XII. Por eso fue necesario envolverlo con una cerca al cual se podía acceder desde las nuevas puertas que surgieron, como por ejemplo la Puerta del Sol, la Puerta de Atocha, y curiosamente ya surgió la primera Puerta de Toledo, aunque bien es verdad que esta primera Puerta de Toledo mucho más arriba de la calle, porque entonces no estaba aquí. De hecho, la calle Toledo apenas llegaba a la Plaza de la Cebada, donde estaba el antiguo Hospital de la Latina, hoy Teatro de la Latina. Una segunda cerca la mandaría a construir el rey Felipe II, después de establecer la corte a Madrid en 1561. Viene tanta gente atraída por la corte y por el poder que, para delimitar un poco ese impacto tan grande y poder también seguir controlando fiscalidad y que no hubiera epidemias, se construyó una cerca entre 1565 y 1567, pero fue una cerca que no se llegó a concretar del todo. De hecho, la ciudad siguió creciendo de una manera impresionante. Hasta el año 1625, que el rey Felipe IV, en aquel difícil contexto para el Imperio Español de la Guerra de los 30 años, que devoraba buena parte del erario real y de casi todo lo que se producía en Castilla, pues provocó que se construyera una tercera cerca fiscal y que además se incrementaran de forma notable los impuestos en la ciudad de Madrid. Aquella cerca, por suerte, conservamos algunos restos. Aquí, muy cerca de la Puerta de Toledo, tenemos uno en la bajada de la Ronda de Segovia. La vemos aquí en la imagen que ya nos aparece. De hecho, fijaros, esta cerca se le conoce con el nombre de Real Cerca de Felipe IV. Lo estáis viendo ahí arriba, ¿verdad? No era una cerca cualquiera, ojo, una cerca que llegaba a alcanzar hasta 7 metros de altura. Tenía hasta 1,5 metros de grosor, que quiero decir que estaba hecha para evitar los contrabandos y para que durara, sobre todo. Esta cerca envolvía una ciudad de nada menos que 700 hectáreas de superficie. Iba por las Rondas del Sur, envolvía las posesiones del Retiro y de el Alcázar, hoy Palacio Real y Campo del Moro, y iba por la zona norte de la ciudad de Madrid, por lo que hemos conocido como los
bulevares, estas calles de Sagasta, luego Génova, en fin, hasta volver por detrás, por la calle de Serrano, a enlazar con la Puerta de Alcalá y el Retiro. Por lo tanto, una cerca que trajo muchas consecuencias para la ciudad de Madrid, porque estuvo de pie durante 250 años y eso impidió que Madrid tuviera un desarrollo urbano y, por lo tanto, al no haber oferta inmobiliaria y con una población creciente, trajo una densidad de población por metro cuadrado tremenda, con la cantidad de problemas sanitarios, higiénicos, marginales, que eso deparaba. Por lo tanto, esta cerca no comenzó a derribarse hasta que se aprobó finalmente el ensanche de Madrid, año 1860, y empezaron, ¿no?, a crecer esos barrios mejor trazados, mejor planificados, que, bueno, componían los barrios de Retiro, Salamanca, Chamberí, Vallehermoso, Arganzuela, Delicias, ¿no?, esta zona sur de la ciudad de Madrid en la que nos encontramos, y a los que se les iban a añadir otros barrios de promoción real como Alfonso XII y el barrio de Argüelles. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta realidad de aquella ciudad cercada, pues no es de extrañar que hubiera puertas. Y por eso os dije que la Puerta de Toledo pues fue la última de las puertas físicas que se construyeron en Madrid. ¿Por qué digo esto? Mirad, cuando en 1625 Felipe IV pues, manda a construir la cerca fiscal, aquí apareció un pelín más arriba, más o menos donde estoy indicando yo con la flechita, la primera puerta de Toledo, ¿no? La puerta que viene a sustituir a la de la cerca de Enrique IV, quiero decir. De hecho, por aquí venía la cerca fiscal, pues lógicamente venía un poquito más arriba que la actual, ¿no? Y luego se iba metiendo por la ronda de Toledo. ¿Pero qué ocurrió? Pues mirar, estábamos en el año 1809 y el rey José Bonaparte, que entonces reinaba en España, en aquel contexto de la Guerra de la Independencia, decidió hacer un viaje a Andalucía. Y lo que quería el rey era darse a conocer, tenía muy mala fama, era considerado un rey con muchos vicios, con pocas virtudes, un invasor, en definitiva, ¿verdad? Y él quiso ir, pues bueno, a darse a conocer Andalucía y bueno, pues que vieran que tampoco era lo que solían hablar de él, ¿no? Y fijaros, no debió ser un viaje muy agradable para el rey, tanto es así que el Ayuntamiento Constitucional, que entonces gobernaba la ciudad de Madrid, quiso darle la bienvenida al rey, animarle un poco con la dedicación de un arco triunfal, porque el rey iba a entrar por el camino de Toledo. Pero lo que son las cosas, andaba tan maltrecha la hacienda municipal que aquel arco no se construyó, aunque sí se proyectó, pero se quedó, ¿no?, en un cajón, ¿no?, en un cajón de aquel archivo municipal. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema fue que en 1814, 5 años después, fijaros, llega a Madrid Fernando VII, se restaura la monarquía absolutista y también hay un periodo curioso de persecución a todo elemento colaboracionista, a todo elemento liberal que ha participado también en las Cortes de Cádiz, y fue una época en la que hubo francamente algo de miedo, ¿no? Por eso fijaros, para lavar todo tipo de sospecha, de incitación y traición, lo que hicieron en el ayuntamiento es convertir aquel viejo, ¿no?, homenaje a José Bonaparte, aquel arco monumental, en una puerta dedicada al rey Fernando VII. Esta puerta, por tanto, se haría realidad durante el reinado de Fernando VII. Sabemos que la proyectó y la construyó el arquitecto municipal, también real, Antonio López Aguado. Antonio López Aguado fue uno de los grandes discípulos de Juan de Villanueva, por lo tanto, de gran tradición neoclásica, y se tiraron nada menos que 10 años construyendo esta puerta, una piedra de cantería, una época de contexto de crisis económica, lo que explica que se retrasara tanto tiempo en terminar las obras de esta puerta. Y como estáis viendo, la puerta está compuesta por 3 accesos. El más importante, el más grande, es el central, que se le dio forma de arco de medio punto peraltado, como vais siguiendo la manita de mi ratón, lo estáis viendo, que es realmente el arco que se abría y cerraba cuando por él pasaba el rey. De hecho, estos arcos son conocidos como los arcos del rey, porque para el uso diario, cotidiano y habitual se utilizaban estos 2 postigos laterales, que como veis son rectangulares y de menores dimensiones, respetando la jerarquía del arco principal.
De hecho, por uno se entraba a la ciudad y por el otro se salía. ¿Por qué? Porque, bueno, había que controlar fiscalmente, comercialmente, todo lo que entraba a los mercados de la villa, simple y llanamente. Cada uno de estos huecos está delimitado por estas pilastras que se rematan con estos semicapiteles de orden jónico. Mientras que, como veis, la remata una cornisa sobre el cual, a modo de podium, se van a situar una serie de alegorías que representan al rey Fernando o a la monarquía española, dispensando la protección a las bellas artes. Sabemos que estas alegorías fueron diseñadas por José Ginés, que era escultor de cámara del rey Fernando VII, aunque fueron trazadas por los escultores Ramón Barba y Valeriano Salvatierra. Aquí, en esta puerta, por tanto, colindaba la cerca. De hecho, vemos que todavía conserva los estribos, ¿no? Estos dos de aquí, por donde, bueno, pues la puerta quedaba unida a esa cerca fiscal que, como digo, estuvo de pie durante 250 años, nada menos, chicos, 250 años. Hoy se ha quedado como un arco monumental, es muy bonita, es una puerta monumental, sirve para ordenar el tráfico en esta glorieta, glorieta de la llamada Puerta de Toledo, y la verdad que no es la única que tenemos en Madrid. Tenemos la Puerta de Alcalá, tenemos la de San Vicente, la Puerta de Hierro, ¿no? Antiguamente era la puerta de entrada al Real Sitio del Pardo. Pues bien, lo que había a las afueras de esta puerta ya entonces eran conocidos como actividades molestas o marginales. ¿Qué quiero decir? Cuando uno salía por esta puerta, por el viejo camino de Toledo, a la derecha, en toda esta zona, ¿no? La que bajan estos paseos, había multitud de paradores de ganado. Y estos paradores de ganado, seguro que estoy diciendo, ¿para qué se utilizaban estos paradores de ganado? Pues bueno, estos paradores de ganado le daban estancia breve a todo el ganado que llegaba a la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque luego lo que se hacía con el ganado era trasladarlo ya en el interior de la Villa de Madrid a un equipamiento municipal que se encontraba aquí, que era el matadero de las caballerizas. Por lo tanto, fijaros que esto no era un lugar muy bucólico ni muy hermoso como otras puertas de la ciudad de Madrid, que sí tenían una periferia o unos alrededores bastante más ornamentados, con paseos arbolados, etcétera, ¿verdad? De hecho, aquí en el siglo XIX se construye una gran cabecera de estación, la Estación Imperial, cuyo único objeto era traer el ganado a estos paradores. De hecho, todavía conservamos el nombre de esa estación en uno de los paseos por donde se encontraba la estación, el Paseo Imperial. Y también os diré que a la salida de esta puerta, en esta zona, también se encontraba el patíbulo de la Villa de Madrid. A todo aquel reo condenado a muerte, normalmente por horca, se le ajusticiaba aquí, a las afueras de la Puerta de Toledo. Por lo tanto, entonces no debía presentar esto un aspecto muy, muy edificante, ¿de acuerdo? Hoy, como digo, nos queda una puerta preciosa. En el dintel hay una inscripción que nos cuenta que, bueno, que está dedicada a Fernando VII, que fue, según pone aquí, el que nos liberó de la usurpación francesa, ¿no? De aquella Guerra de la Independencia. Bueno, hecha esta introducción de la cerca y de la puerta para que veáis que fue real, que la ciudad de Madrid estuvo cercada, pues nos vamos a ir metiendo un poco por la historia y sobre todo por los monumentos que seguimos conservando aquí en el entorno de la Ronda de Toledo, ¿verdad? Entonces voy a cerrar la imagen y vamos a volver a nuestro planito, ¿verdad? Y fijaros, nos vamos a encontrar aquí al lado de la Puerta de Toledo, como estáis viendo, ¿verdad? Con un jardín y vemos unas construcciones. Hoy estas construcciones, además de ser instalaciones culturales y una biblioteca pública llamado Pedro Salinas, también, fijaros, nos encontramos con un gran complejo que pertenece a la Universidad Carlos III. Pero esto ha sido a partir del año 2008 o 2009, cuando lo compró la Universidad Carlos III, que, como bien sabéis, tiene su campus principal y sus edificios de gobierno y rectorado en Getafe, ¿verdad? Bien, hasta entonces esto siempre había tenido una vocación relacionada con los abastos de Madrid, pero más que con los abastos, con las mercaderías de la carne. Es decir, aquí lo que había era un matadero. Y de hecho, el origen de este matadero se remonta al año 1587, una época en la que ya había impactado la corte en Madrid
Madrid ya tenía un matadero de cerdos en la Ribera de Curtidores, donde hoy está en la calle, ese edificio municipal, sí, que está justo en el cerrillo que hay por encima de la Ribera Curtidores. Allí estuvo ese matadero de cerdos ya desde finales del siglo XV, pero viene tanta gente con la Corte de Madrid que es necesario habilitar junto a la calle de Toledo un nuevo matadero. Y fue conocido como el matadero de las Caballerizas. Aquel matadero sabemos que fue totalmente reconstruido y reformado a mediados del siglo XIX, y que era un arbitrio municipal muy, muy importante. Sabemos que cada quinquenio sacaban más de $500.000 de reales por todas las actividades relacionadas con las matanzas, los despieces, la venta de carnes, en fin, era un arbitrio municipal. A mediados del 19, la ciudad de Madrid está en torno a 300.000 habitantes, pues oye, se consumía carne y esto, pues bueno, pues era, como digo, un arbitrio municipal importante. Pero este matadero funcionó aquí hasta antes de ayer, podemos decir, a finales de la década de 1920, a un edificio nuevo, un matadero nuevo que había construido el arquitecto municipal Luis Bellido en Legazpi, ¿verdad? Pues allí se fue a parar y entonces el viejo matadero pues se destruyó y el solar, que como veis no era pequeño, quedó sin uso. Pero la verdad es que quedó sin uso durante muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque el año 1931, nos vamos a ir un poquito hacia adentro para verlo, el año 1931 el alcalde de Madrid entonces, Pedro Rico, siguiendo un poco la planificación de mercados por distritos y mercados centrales que de alguna manera ya se había establecido para la ciudad de Madrid en el año 1929, pues mandó construir aquí el mercado central de pescados, una época en la que también va a surgir el mercado central de frutas y verduras junto al matadero de Legazpi, y estos grandes mercados centrales son los que se encargarían de distribuir sus productos a los 10 grandes mercados de distrito. Se quería construir también un gran mercado por cada uno de los 10 distritos en los que entonces estaba dividida la ciudad de Madrid. Por lo tanto, estos mercados eran estratégicos, y al quedar aquí vacante, ¿no?, el solar, porque se fue el matadero a Legazpi, pues aquel alcalde le encargó al arquitecto municipal, Francisco Javier Ferrero, la construcción de este gran mercado central de pescados. La verdad es que no es una construcción que podamos decir que es muy bella, así a simple vista, pero no por ello es un edificio que tiene valor y sobre todo interés. De hecho, fue de las primeras construcciones racionalistas que se construyen en Madrid en hormigón armado. Entonces el hormigón era toda una novedad, se utilizaba muy poquito, casi de forma pionera, vanguardista, por lo tanto tuvo especial resonancia la construcción de este mercado central de pescados. Lo que se buscaba con estos espacios y edificios racionalistas pues era contar en el interior pues, con superficies diáfanas, sí, ventiladas, sí, donde también hubiera luz, porque claro, el tipo de mercadería que se trabaja aquí, el pescado, ya sabéis, pues que genera malos olores, provoca mucha suciedad, aguas residuales hediondas, en fin, con todo tipo de restos de abadejos. Por lo tanto, se necesita también un edificio en hormigón resistente que se pueda limpiar pues baldeándolo con manguerazos. Ese es el tipo, ¿no?, de construcción que necesitaba este mercado. Por eso digo que a lo mejor no puede parecernos bonito o interesante, pero que digo que contado en su contexto, pues oye, es un edificio que para aquella época fue desde luego pionero y bastante moderno, de los de su clase fue bastante moderno. Este mercado funcionó, los más mayores seguro que lo recuerdan funcionar. Yo de niño recuerdo pasaba por aquí y olía mucho a pescado. Cuando iba por la Ronda de Toledo olía muchísimo a pescado, claro, de décadas, ¿no? Aquí trajinando con el pescado parece que se había quedado impregnado el olor en sus paredes, ¿verdad? Pero bueno, en los años 80, comienzo de los 80, se clausura, se ha construido también entre los caminos de Villaverde y Vallecas un gran mercado central de abastos, que lo conocemos con el nombre de Mercamadrid, todavía funciona, y como desde Mercamadrid ya se suministraba todo producto a cualquier tienda de mercado, pues dejaron de tener sentido estos mercados. Por lo tanto, lo clausuraron y fue entonces cuando, bueno, pues se creó un dilema para la municipalidad porque no se sabía muy bien qué hacer con este gran edificio. Al final se optó por convertirlo en un centro comercial. Entonces,
los centros comerciales se empezaban a poner de moda en Madrid. De hecho, a comienzos de los 80, el primer centro comercial que abrió fue la Vaguada, que también tuvo su polémica, ojo, los vecinos no querían ese tipo de experiencias comerciales, y mirar dónde hemos llegado hoy con los centros comerciales. No hay ciudad, ni hay pueblo, ni hay carretera radial que no esté repleta de centros comerciales, ¿verdad? O entrada a Madrid. Entonces, como digo, empezaban a establecerse este tipo de centros comerciales, y también se quiso aprovechar este edificio para construir uno, el centro comercial Puerta de Toledo. Y de hecho, en su conversión se encargó un equipo de arquitectos liderada por el arquitecto Ricardo Aroca. También es verdad que se aprovechó la creación de este centro comercial para dar cabida en sus instalaciones a antiguas actividades comerciales que tenían mucho arraigo en estos barrios, como por ejemplo a los anticuarios, a los coleccionistas, que vinieron a parar aquí también con sus tiendas. Pero la verdad es que después de aquella inversión y de aquella gran idea de ofrecer espacio a estos antiguos comerciantes de la zona como prolongación del rastro, ¿se entiende? Pues que fue un fracaso. De hecho, no tuvo éxito, no tuvo buena acogida por el público, que en definitiva es lo que hace sobrevivir este tipo de establecimientos. Y al final, pues, después de languidecer durante algunos años, pues, fue clausurado, y con fortuna lo compró la Universidad Carlos III, donde, bueno, pues suelen acoger aquí pues la convocatoria y realización de másteres universitarios, de algunos eventos, ¿no?, sociales y propios del mundo universitario. Y es verdad que la Carlos III, cuando lo compró, era un momento todavía que se podía hacer algo interesante en el edificio, pero llegó esa crisis de 2008 tan fuerte que tuvimos, y todo como que se quedó muy parado. Y bueno, ahora está funcionando bajo el gobierno de la Universidad Carlos III, pero a medio gas. Todavía queda mucho por hacer en este nuevo complejo universitario junto a la Puerta de Toledo. Pues mirar, parecía que no, pero detrás de cada edificio que tenemos en esta ciudad de Madrid hay una historia francamente interesante. Vamos a seguir nuestro recorrido por la Puerta de Toledo, vamos a volver a nuestro planito, y según vamos bajando por la Ronda de Toledo, vamos viendo que efectivamente esta parte de la ciudad de Madrid, pues desde prácticamente la segunda mitad del siglo XVI, se le fue dando un uso industrial o artesanal, si queréis. De hecho, antes os hablé de la Ribera de Curtidores, de esos dos mataderos, ¿no?, que ya existen en la etapa cortesana. Claro, allí fueron a parar pues las tenerías, los curtidos, recuérdese si no el nombre de las calles. Muy cerca de aquí también vinieron a parar buena parte de los hornos de cal, los hornos de yeso, que eran muy contaminantes. También algunos gremios que, bueno, cuya labor, pues bueno, era también un poco molesta. Los cabestreros, que hacían todo tipo de sogas, maromas, tirantes para camas, cordones para el gremio de zapateros. Y quizá esta inercia de venir aquí a parar ya en la segunda mitad del siglo XVI, toda esta actividad artesanal o preindustrial, es lo que hizo que también en los siglos XVIII y XIX se continuara con esta tendencia en esta parte de la ciudad de Madrid. De hecho, más allá de la cerca que venía por la Ronda de Toledo, ¿no?, en dirección al río Manzanares, había numerosos tejares que se dedicaban a hacer ladrillos, todo tipo de producciones cerámicas para los usos cotidianos, incluso para algunas infraestructuras urbanas. Los viajes de agua de la ciudad de Madrid se hacían, como digo, con estos ladrillos o con estas elaboraciones cerámicas de la Ribera del Manzanares, que así es como conocían entonces. Y también, pues lógicamente, vino a parar otro tipo de instalaciones fabriles. De hecho, con la llegada de los liberales, aquí vinieron a parar también las primeras industrias. Y también vinieron a parar aquí las primeras industrias reforzadas por el diseño del ensanche del siglo XIX, porque el ensanche del siglo XIX, que estuvo también planificado y zonificado por usos, por tanto sociales como residenciales como de servicios industriales, aquel ensanche asignó a toda esta zona sur de la ciudad de Madrid, de la vieja ciudad, un uso sobre todo industrial. De hecho, vino aquí a parar todo el cinturón ferroviario. Pero si tenéis en mente dónde están las grandes estaciones de Madrid, salvo Chamartín, que es un invento de la década de 1970, todas las demás corresponden a ese diseño decimonónico del siglo XIX. Y de hecho, hasta la mitad de la ciudad de Madrid, de la vieja ciudad, solo llega el Príncipe Pío, porque Atocha queda más bajo,
pero es que en torno a Atocha y el Príncipe Pío, ¿verdad? Se creó una vía de circunvalación por el sur que todavía se sigue utilizando para ir de Atocha a Príncipe Pío, esa vía de circunvalación, y a esa vía de circunvalación se engancharon las estaciones de Las Delicias, de Las Peñuelas, Imperial, en fin, y todo porque, claro, aquí también viene a agarrarse a estas zonas del sur como continuación de aquellos usos de aquella vieja ciudad, pues la naciente industria. Y un ejemplo de lo más evidente que es, fue que justo aquí, junto a la Ronda de Toledo, vino a parar la primera gran industria de la ciudad de Madrid, ya en la época de los liberales, año 1847. De hecho, hoy vemos aquí un parquecito, ¿verdad?, enclavado en esta zona meridional de la Ronda de Toledo. Y aquí vemos, fijaros que pone Parque de la Chimenea. De hecho, tenemos aquí una chimenea, ahora pasaremos a ver, es enorme, pero ¿sabéis lo que se creó aquí en 1847? Se creó el gasómetro. O, si queréis, aquí estaba la fábrica de gas de Madrid. Mirad, esta fábrica de gas, que todavía hoy conservamos su entrada, si queréis, vamos a ver la entrada de esta fábrica. Ponemos aquí a nuestro curioso muñequito, ¿verdad? Y vemos que efectivamente a este parque se entra todavía por la antigua entrada a esta fábrica, ¿lo veis? Hoy, como digo, todo esto es un parque. Por entonces, por toda esta calle, calle del gasómetro creo que se llama, venía bajando todo lo que era el muro de la fábrica, no existían estas viviendas, aquí lo que había eran otras industrias también, ¿verdad? De hecho, a todo esto se le llamó también en Madrid el campo del gas. Pues bien, esta industria, como digo, surgió el año 1847 con capital español. Se creó la compañía de gas La Madrileña, ¿no? Y lo único que pretendían era iluminar la ciudad de Madrid con gas, y al mismo tiempo dotar de calefacción y de energía los motores de la incipiente industria, de los talleres, y calentar hogares, ¿verdad? Por lo tanto, en 1847 piden licencia al Ayuntamiento de Madrid. Vimos aquí estuvieron todas estas instalaciones, ¿verdad? Y el Ayuntamiento de Madrid les dijo: sí, yo te doy la licencia, pero si me demuestras que este experimento de iluminar a gas las calles funciona. Por eso, antes de darle licencia, fijaros, tuvieron que iluminar las calles del Lobo, hoy de Echegaray, del Prado, en el barrio de las Letras, y de todo el Paseo del Prado. Y una vez que lo iluminaron con éxito, dijeron: vale, os doy la licencia y lo podéis construir, pero al ser una fábrica, que era peligroso el gas, lo tenéis que hacer fuera de la cerca. Y es que aparte tampoco había sitio para una gran fábrica en el interior de la ciudad. Por lo tanto, fijaros, antes incluso del desarrollo del ensanche, ya se habían urbanizado algunas zonas como estas, pero como digo, con instituciones fabriles. Aquella fábrica, seguro que estáis diciendo: oye, Rafa, ¿cómo hacían el gas? Porque, bueno, el gas hoy viene por gasoductos desde Argelia, atravesando el mar Mediterráneo por debajo incluso. Pero entonces, ¿cómo lo hacían? Pues mirar, lo que solían hacer era tener aquí, en este espacio que estamos viendo, grandes depósitos para almacenar dos materias primas. Una de ellas era el carbón, pero no cualquier tipo de carbón, la hulla. Ya sabéis que hay antracita, hay lignito, hay turbas, hay muchos tipos de carbón, de combustión de carbón, pero el ideal es la hulla, porque sabían que mezclándolo con resina, que es el otro material combustible, la resina del pino, se generaba, ¿verdad?, un gas volátil que se podría almacenar y que se podía además trabajar muy bien, y que además su combustión era muy buena. Por lo tanto, quemando en grandes hornos, hulla y resina, obtenían también ese gas que necesitaban para iluminar los hogares, las calles, y también mover los motores de la industria y calentar las casas. Y así, fijaros, es como empezó a funcionar este gasómetro. Lógicamente, aquellos hornos, ¿no?, provocaban muchísimo humo, es por lo que se necesitaban estas chimeneas también tan altas, para evitar que esos humos, pues bueno, se esparcieran, ¿verdad?, por la ciudad de Madrid y se convirtieran en algo francamente molesto, y además provocaba malos olores. Por lo tanto, chicos, era necesario este tipo de chimeneas, que es lo único que nos queda de este gasómetro en la ciudad de Madrid. La verdad es que aquel gasómetro debía ser en principio algo rudimentario. Digo esto porque apenas 5 años después, entrada la década de 1850, este gasómetro fue comprado por una empresa francesa, y a partir de entonces se vino a llamar esta compañía madrileña
de iluminación y calefacción a gas. Claro, qué curioso. Le pusieron el nombre prácticamente de lo que se dedicaba esta fábrica. Y fue, ¿no?, una industria de capital francés, es decir, cuyos beneficios acababan en manos de una sociedad francesa hasta el año 1917. ¿Qué pasó en 1917? Pues bueno, era un contexto muy difícil para todo el mundo en general, pero particularmente para Europa. ¿Por qué? Porque estábamos en la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente España no estaba participando en aquella guerra, era neutral, y además eso le trajo muchos beneficios. ¿Beneficios por qué? Bueno, pues porque las potencias beligerantes veían cómo sus divisas, sus economías se hundían, se depreciaban, y eso convirtió a la peseta, que era entonces la moneda que tenía valor y circulación en España, pues se convertía en una divisa muy fuerte. Por lo tanto, fue una época en la que buena parte de todas las compañías extranjeras que operaban en España y en Madrid particularmente fueron nacionalizadas y algunas de ellas municipalizadas, como fue el caso de este gasómetro, que el año 17 pues, va a estar, ¿verdad?, controlado por el ayuntamiento, es comparado por el Ayuntamiento de Madrid. Por eso también a esta fábrica y a lo que ella producía, en Madrid le llamaban Gas Madrid o Gas Ciudad. De hecho, estuvo funcionando, aunque no lo parezca, este gasómetro hasta la década de 1970, que ya, pues bueno, eran una realidad aquellos gasoductos que venían desde el Magreb, el norte de África, y estas instalaciones, ya una ciudad que había crecido mucho, pues francamente había que desmantelarlas. Y también todo el resto del tejido industrial que había aquí, que era antiguo, que había que desplazarlo a polígonos industriales, más hacia afuera de la ciudad. Y fijaros, en los años 80, comienzos de los 80, se puso en marcha una operación urbanística que iba a afectar de lleno a todas estas zonas que estaban justo detrás de las rondas, ¿no? Aquella operación se llamó Pasillo Verde, porque se supone que iba a estar lleno de parques, arboledas, espacios, ¿no?, para los vecinos. Al final, de ese espacio verde, lo único verde que se conservó es el viejo solar de este antiguo gasómetro, porque lo demás, bueno, pues fue producto pues, de la especulación y de la promoción inmobiliaria, que es la gran industria de la ciudad de Madrid desde prácticamente la llegada de los liberales al poder, y prueba de ello fue los efectos que trajo la desamortización de Mendizábal, ¿no? Por lo tanto, bueno, al menos pues, los vecinos de esta zona pues, han ganado aquí un parque, y todavía, pues bueno, la historia de la ciudad de Madrid conserva el solar y una chimenea y algún, ¿no?, otro elemento constructivo más, como hemos visto, de lo que fue su primera gran industria y además que sirvió para iluminar las calles. Por lo tanto, era una industria muy estratégica y muy importante de aquel Madrid. Bueno, vamos a seguir por nuestra ronda de Toledo. Y a mí, como me gusta, pues que vayamos conociendo un poquito todas las cosas interesantes que tiene esta ciudad de Madrid. Justo enfrente, si cruzamos la calle, volvemos a encontrarnos también con un espacio abierto, semiajardinado, que le conocemos en Madrid como la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Esto hace alusión pues, a ese nuevo mundo, ¿no?, al que se van ya a finales del siglo XV, aquellos navegantes, aquellos exploradores como Cristóbal Colón, Alonso de Ojeda, Núñez de Balboa, en fin, todos estos que descubrieron y colonizaron el nuevo mundo, que así es como se le llamaba, ¿no? Porque entonces se pensaba que era una continuación de Asia. Luego se dieron cuenta, cuando llegan al Pacífico, de que habían encontrado un nuevo continente, un nuevo mundo totalmente desconocido en Europa. Bien, la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo tiene una escultura muy curiosa y una construcción también muy curiosa que merece la pena que veamos. Pero para eso, pues, lo que vamos a hacer pues, es bajarnos un poquito, ¿no?, con nuestro muñequito para poder verlo. ¿Os parece? Pues vamos a coger a nuestro querido muñequito que nos ayuda a ir viendo la ciudad y nos vamos a situar, ¿no?, efectivamente aquí, en un día gris, parece un día de otoño. Vemos efectivamente este espacio, un espacio que se entiende como una prolongación del célebre popular mercado de reventa del Rastro, pero también, fijaros, aquí un día a la semana, creo recordar que son los jueves, está permitida también la reventa. Es un mercado, bueno, de venta ambulante, mejor dicho, o sea, que sigue con esa vocación. Y mirar, aquí tenemos una escultura muy curiosa. Vemos que es una matrona
esta matrona está con sus brazos abiertos, está protegiendo a una mujer, ¿no? Ya, bueno, madura, y también está protegiendo a un niño bajo su mano y además bajo su manto. Es muy expresivo esto. ¿Qué quiero decir? Que es una escultura característica y representativa de una compañía de seguros. Entonces, a finales del siglo XIX, al final de esta sociedad de clases, era muy importante hacer ver a lo que una compañía se dedicaba, no se dedicaba con éxito. Y efectivamente, lo que pretendía esta matrona, esta protectora, era proteger a los huérfanos, a los niños, a los más débiles y también a las viudas, porque entonces no había sistemas de protección social públicos y todo dependía de la caridad particular o de quien tenía un seguro. Esto empezó a generalizarse en el siglo XIX, es un invento liberal. Antiguamente se utilizaban las cofradías de las parroquias, o sea que no habíamos inventado nada. Las cofradías de las parroquias hoy han quedado para tocar el tambor en la Semana Santa, pero entonces las cofradías eran auténticas mutualidades, ya fuera de gremios, de sectores profesionales, de particulares, que ahí contribuían con sus dineros para cuando viniera la adversidad, que les ayudara pues, a salir adelante o a enterrarles de caridad en las iglesias. Tanto, que sepáis que no se inventó absolutamente nada, simplemente bueno, se adaptó a los vientos de aquella nueva economía que surge en el siglo XIX. Bien, esta escultura es muy interesante. ¿Por qué? Porque estuvo justo en una de las hornacinas, en el chaflán de los edificios más bonitos que hay en la calle Alcalá, el Palacio de la Equitativa. Ese palacio fue construido por José Graser Riera, un arquitecto catalán, entre 1887 y 1891, entre las calles de Alcalá y Sevilla. Seguro que os suena porque en la plaza principal las balaustradas, las balconadas están sustentadas sobre ménsulas que son cabecitas de elefante y que además el chaflán, que es cilíndrico, es en rotonda, está rematado por una cúpula de inspiración orientalizante. Es un edificio ecléctico, formalmente clásico en sus fachadas, pero muy ecléctico por esta mezcla, ¿no?, de estilos. De hecho, el eclecticismo, ya sabéis, que se basa en tomar lo mejor que cada estilo puede ofrecer para hacer edificios bellos, monumentales, pero también funcionales y confortables. Ya estábamos en una época de la arquitectura donde ya no había cánones ni donde había, ¿verdad?, esa necesidad de mostrar políticamente los buenos valores de la monarquía, como era el clasicismo. Todo esto haya pasado. Pues en esa hornacina estuvo ubicada esta escultura, que hoy sabemos, porque ha sido muy conflictiva esta escultura. Todo el mundo decía que la había hecho NIP, y NIP realmente era la fundación que la hizo. Esta fundación, digamos, trabajaba al servicio de la Casa Real de Viena. Por lo tanto, chicos, esto de NIP no valía. Pero hace muy poquito tiempo, pues estudios han llevado a determinar que realmente fue realizada por un austríaco, un escultor austríaco llamado Víctor Tilner, pero que el diseño fue hecho por un húngaro, un dibujante húngaro llamado Rat. Y además, fijaros, era el emblema de esta compañía, la compañía de seguros La Equitativa de capital norteamericano. Ojo, un capital importante que tiene una capacidad económica tan impresionante y una vocación, ¿verdad?, de expandir el negocio a nivel mundial. De hecho, construyó sedes en Melbourne, Canadá, en Sydney, Australia, en Berlín, en Viena y también en Madrid. Por lo tanto, sabemos que hubo una de estas esculturas o similares en cada una de las sedes sociales de esta compañía que os acabo de decir, el lugar geográfico donde estaban. Se conservan todas, a excepción de la de Berlín. Aquel edificio de la Equitativa en Berlín estaba muy cerquita donde hoy se encuentra el Charlie Checkpoint, que era el punto de control que establecieron allí los aliados durante la Guerra Fría. Claro, quedó muy destruido por los bombardeos de Berlín en la Segunda Guerra Mundial y se perdió la escultura. Pues mirar, esta escultura estuvo en la hornacina del Palacio de la Equitativa, de la calle Alcalá Sevilla, hasta 1920. Que la Equitativa, bueno, pues vendió el edificio, se marchó de Madrid, cesó su negocio, y lo que hizo, pues bueno, fue venderle el edificio a una sucursal bancaria, al Banesto. De hecho, lo habréis conocido como banco, todo ese edificio. Ahora, bueno, lo han convertido en un centro de ocio, hotel, para el grupo HL, ¿no?, de Villarmir, pero entonces ahí se estableció un banco. Entonces, claro, lo que hizo la compañía es regalar esta patrona, esta alegoría, a la Villa de Madrid. Entonces, fijaros, en 1920 lo que se hizo fue ubicarla aquí, en esta placilla del Mundo Nuevo,
ubicaron la escultura y aquí permaneció. Sabemos, hasta el año 1962, que ¿sabéis lo que pasó con ella? Pues bueno, entonces el alcalde pues entendió que estaba mejor en un dispensario médico que había en la dehesa de la Villa, al norte de la ciudad, que lleva el nombre además de Fabiola de Mora y Aragón, ese dispensario médico, y ahí se la llevaron, y allí permaneció hasta el año 2003, que fijaros, arreglaron este jardincillo, la verdad es que le hacía falta, dejaron el espacio para ese mercado, fijaros, ambulante, que se celebra semanalmente, y en 2003, pues bueno, fue vuelta a colocar en su lugar, donde estuvo originariamente, como digo, este regalo de los norteamericanos, de esta empresa, a la ciudad de Madrid. Bien es verdad que de cerca pues parece que es una escultura inacabada, que no está bien resuelta, pero pensar que esta escultura, cuando se ubicó originalmente en la hornacina de la planta principal de ese edificio, estaba a muchos metros de altura. Por lo tanto, está pensada, está resuelta para que la veamos con distancia. Y sobre todo, nos quedemos con esa idea de patrona protectora de la infancia y de la viudez, que eso es lo que quería mostrar la compañía. No podemos abandonar la plazuela de Mundo Nuevo, fijaros sin, por ejemplo, decir unas palabritas de este edificio que, como veis, está hecho con mampuesto toledano. A esto le llamamos mampuesto toledano. Es un tipo de arquitectura de corte regionalista que se pone muy de moda desde finales del siglo XIX. Y lo más curioso, bueno, es que era conocido como la gota de leche. Hoy forma parte del servicio de publicaciones, si no recuerdo mal, del Ministerio de Economía. Pero entonces era conocido como la gota de leche. La gota de leche se pone muy de moda a comienzos del siglo XX porque hay mucha desnutrición en los niños. Pensar, las mujeres se incorporan a las fábricas, a los trabajos, no atienden la alimentación de los niños. Incluso hay muchas madres y muchas familias que pasan penurias económicas y en lugar de alimentar a sus hijos, que los suelen dar, ¿verdad?, las inclusas, utilizan la leche para amamantarlos de otros y poder sacar un dinero. Era una situación social muy delicada. Por eso, fijaros, en Francia empiezan a aparecer las llamadas gotas de leche, donde a todos los niños que lo necesitaban les daban biberones, les dispensaban leche. Esto fue algo muy importante porque gracias a estas gotas de leche, que aquí se generalizan a finales de los años 20 y comienzos de los 30, de hecho, este edificio forma parte de una ampliación de una primera gota de leche que hace el arquitecto municipal Luis Bellido en la calle del Peñón, año 28, sí, 27-28, y este lo hace Mediavilla, ya entrado los años 30, pero con esa orientación, no solo gotas de leche, no solo atender a los niños en sus necesidades alimenticias, sino también como centro de puericultura y maternología. Eso es lo interesante, que ya había cada vez más interés, más servicios municipales orientados a ayudar a los más desfavorecidos. Por lo tanto, que sepáis que estas instituciones pues, tuvieron un papel vital en las sociedades más frágiles, más precarias de aquellos años, comienzos del siglo XX. Quien no tenía estos problemas pues era, lógicamente, la realeza. ¿Y por qué digo esto? Mirad, muy cerquita de esta gota de leche que estaba aquí y un poquito más abajo en la Ronda de Toledo, volvemos a ver, fijaros, un gran espacio, un espacio ocupado también por un parque. Este parque lo conocemos hoy con el nombre de el Casino de la Reina. El Casino de la Reina, fijaros. ¿Y qué es un casino? Todo el mundo dice, bueno, pues un casino no es un lugar de juego, como la gente piensa. Bueno, eso es una palabra muy moderna. El casino aquí en España era conocido como un lugar de reunión, pero de reunión para privada. Algunos socios, que son los que se encargaban de mantenerlo. Pero también se entendía como un lugar para el descanso, para el recreo. Es verdad que los casinos que aparecían en los pueblos, los círculos que también eran conocidos así, de labradores, en fin, tenían una finalidad política, apoyaban determinadas opciones políticas. Pero también es verdad que con anterioridad a estos casinos ya de gusto liberal, hubo casinos que se entendían como lugares privativos de las élites sociales. Y de hecho, este casino fue propiedad exclusiva de las reinas de España, concretamente de las mujeres de Fernando VII. De hecho, la historia de este casino de la Reina, que viene a establecerse entre la calle Embajadores y la Ronda de Toledo, comienza su historia el 25 de abril del año 1818. La verdad es que contaban en los cronistas románticos, costumbristas, nos decían que esto se hace como un jardín privativo para la reina Isabel de Braganza, porque aquí lo que había era, pues bueno,
una huerta de un clérigo que se había muerto sin descendencia y que, bueno, pues pasó a manos municipales y el ayuntamiento, pues bueno, se la regaló a la reina, ¿no? Bueno, esto es una ingenuidad y una tontería supina, como podéis imaginar, ¿no? Forma parte de cuentos castizos, ¿no? Ya sabéis que los historiadores, pues oye, no nos conformamos con estas historias, ¿no? Con estos caramelitos, ¿no? Sabemos que efectivamente no hubo un clérigo, pero que esto era propiedad de un tal Juan Bayo. Digo esto porque los cronistas llamaban esto el clérigo Bayo, que era del clérigo Bayo. No, nunca hubo ningún clérigo Bayo. Lo que sí sabemos es que había un propietario importante de tierras y casas aquí, en este barrio Embajadores, que se llamó Juan Bayo, que murió sin descendencia y que algunas de sus tierras y sus propiedades, pues lógicamente las dejó en herencia para hacer obras de caridad. De hecho, lo que había aquí era una huerta, una quinta de labor, que cedió a un hospital que había un poquito más arriba, cerca de Lavapiés, en la calle de la Torrecilla del Leal. Y ese hospital se llamaba de Presbíteros Naturales de San Pedro, era para curas, ¿eh? Por lo tanto, para mantener aquellos hospitales, como no había instituciones públicas que se encargaran de ello, pues utilizaban todo este tipo de medios para tener rentas de ellos, mantener la finalidad de aquel hospital, que era a los enfermos curas o a los ancianos que no podían mantenerse en sus convalecencias, ¿eh? Por tanto, los hospitales tenían un amplio sentido, una amplia ratio de intervención, no solo la enfermedad, no solo el tema terapéutico o clínico, sino también pues, el asilo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, claro, pasó esta propiedad de Juan Bayo a aquel hospital, pero fijaros, a finales del siglo XIX, en pleno contexto de guerras contra Inglaterra, se produjo la desamortización de Mariano Luis Urquijo y Godoy, que afectó profundamente a los bienes fundos de hospitales, a todo este tipo de bienes que mantenían los hospitales. Y fijaros, al quedar el hospital sin esta propiedad, muchos de ellos cerraron, fue una auténtica ruina para los hospitales y esto se sacó en pública subasta. Lo que no sabemos es si fue comprada o fue usurpada, porque fijaros, con posterioridad a esa desamortización se produjo la desamortización de Bonaparte, que también afectó a algunos bienes del clero. El caso es que después de la desamortización de Bonaparte, mirad, esto estaba en manos de Manuel Romero. Manuel Romero fue un ministro bonapartista, ya era demasiada casualidad. Por eso digo que no sabemos muy bien qué iba a pasar con esas propiedades, pero el caso es que acabó en manos de este ministro bonapartista. Y lo que hizo aquí fue una quinta de recreo, que debo deciros que no debió ser una de las quintas de recreo más estupendas de Madrid. ¿Por qué? Mirad, por todas estas calles de Miguel Servet y por estas rondas de Valencia y por la propia calle de Embajadores, bajaban alcantarillas. Bajaban alcantarillas y sobre todo a partir de la cerca del portillo de Embajadores, que aquí había un portillo por el cual se accedía también a la calle Embajadores desde el exterior de la ciudad, pues las alcantarillas empezaban a buscar el curso del río Manzanares a cielo abierto. Simplemente iban encajonadas en canales. Por tanto, hay una fetidez impresionante. Por lo tanto, chicos, no debe ser el lugar más idílico. Pues fijaros, aquí viene a parar la construcción del Casino de la Reina. ¿Por qué el Casino de la Reina viene aquí? Pues simple y llanamente porque unos poquitos años antes, en 1814, cuando llegó el rey Fernando VII, vamos a bajarnos al casino, a ver un poquito por aquí, para que veáis que bueno, pues conserva algunas instalaciones de esta época, interesantes. Pues digo que en 1814, cuando Fernando VII regresó a España desde su cautiverio en el castillo de Belanzón, ¿verdad? Se encontró que el Real Sitio del Buen Retiro había quedado totalmente destruido durante la Guerra de la Independencia y él tan solo puede arreglar una parte de aquellos jardines del Retiro. Y cuando las arregla, se tira más de 15 años arreglándolas, lo que va a crear es un jardín privativo para el disfrute del rey, el llamado Jardín del Reservado. Y va a ser entonces cuando aparezcan toda una serie de caprichos, de instalaciones que tienen por objeto divertir al rey en un ambiente idílico de naturaleza. Seguro que suena la casa del pescador, la montaña de los gatos, la gruta de los contrabandistas en el Retiro. Todo esto formaba parte del jardín del rey, pero era un jardín privativo de él, que quiero decir que ahí no iba la reina, ahí iba el rey con sus amigos, la casa de fieras, es de esta época, ¿no? De Fernando VII. Entonces, fijaros, pues a la reina la dieron esta posesión para que se hiciera también su jardín privativo, de ahí que se llamara Casino de la Reina. Cuando esto se inaugura, aquel 25 de abril de 1818, incluso el pintor de Cámara del Rey, Vicente López Portaña, hizo un cuadrito enorme que conservamos en el Museo Nacional del Prado. Y la verdad es que para hacer en realidad este casino, fijaros, donde no faltaban arboledas, no faltaba una ría navegable, ojo, que incluso tenía en su interior una isla donde se estableció
un salón de baile, que se levantaban, ¿no?, así como en las paredes, ¿no? Tenía unas paredes abatibles, hechas seguramente con maderas, materiales más flexibles, y entraba, fijaros, el airecito en la época del verano. Tenían hasta un palacete que vemos aquí de recreo. Aquí es donde, bueno, pues la reina, con las damas de su compañía, con sus amistades, pues venía a pasar las tardes, las mañanas, primavera, en verano, en otoño, y además contaba con una granja. Sabemos que había una casa de aperos a la entrada del jardín, con algunas granjas, porque entonces también la realeza, los personajes principales de aquella sociedad, pues tienen interés en ver efectivamente el resultado de trabajar la naturaleza. El siglo XVIII fue el siglo de las luces, por ese gran interés en la ciencia, en la naturaleza, en la astronomía, en todo. Y esto forma parte, ¿no? Estas clases dirigentes daban ejemplo con este tipo de comportamientos. También María Antonieta pues tenía una granja en el Palacio de Versalles. Suena un poco excéntrico, ¿verdad? Incluso snob, pero que sepáis que, bueno, pues seguía un poquito aquella lógica. Este casino de la Reina, la verdad, era muy problemático por esos malos olores, por la cercanía de las alcantarillas. Tanto es así que la cuarta esposa del rey Fernando VII lo que hizo fue, pues bueno, trasladar su quinta de recreo, optar por una quinta de recreo en Carabanchel, la quinta de Vista Alegre, que todavía está allí, hoy forma parte de dependencias de la Comunidad de Madrid, pero fue una quinta, bueno, pues donde no había este tipo de perjuicios. Y bueno, esto perteneció a la corona, para concluir, hasta el año 1868, aquella gloriosa revolución, ¿no? En aquella gloriosa revolución, ya sabéis, se expulsó a la reina Isabel II y se aprovechó, ¿verdad?, para nacionalizar, pasar al dominio público algunas posesiones reales. Esta época en la que, por ejemplo, el viejo Museo de Pintura Real y Escultura pasa al dominio público, se convierte en Museo Nacional del Prado, el Parque del Retiro deja de ser real y pasa al dominio público, y con esta posesión, ¿no?, del Casino de la Reina, pues ocurrió lo mismo. Pasó al dominio público y además se le dio una utilidad más práctica entre lo que era el palacete y algunas de sus dependencias anejas y el viejo salón de baile que estuvo aquí, donde luego se estableció la facultad veterinaria. Hoy es un instituto de secundaria, pero aquí vino a parar también la facultad veterinaria. Pues aquí se estableció el primer museo arqueológico nacional que tuvo el Estado y que tuvo la ciudad. Corría el año 1871. De hecho, estuvo aquí el arqueológico hasta que se traslada a la calle de Serrano, ese palacio de la Biblioteca y los Museos Nacionales, en el año 1895. También se estableció aquí el asilo de las cigarreras. En buena lógica, las cigarreras, fijaros, eran todas mujeres, era la mano de obra fundamental de un gran edificio vecino que había aquí, la Real Fábrica de Tabacos. Y ahora os contaré, estas mujeres además tuvieron el honor, el valor y la osadía de hacer la primera gran manifestación ludista en la ciudad de Madrid. Fijaros, se fueron a las barricadas, las tías se pusieron en huelga a protestar porque pedían poder amamantar a sus hijos y tener un cierto descanso. Y por eso, fijaros, al final el gobierno les permitió tener aquí un asilo, el asilo de las cigarreras. También vino a parar aquí, para que veáis, tenemos una gran tradición profesional, artesanal y laboral. Aquí vino a parar uno de los talleres de prácticas de Bellas Artes e Industrias, lo que hoy decimos formación profesional. Os hablo del último tercio del siglo XIX. Y fijaros, después de que se trasladó en 1895 el arqueológico a Serrano, pues utilizó, ¿no?, parte de aquel museo, pues este nuevo edificio para acoger la facultad veterinaria. Hoy sigue siendo un instituto, un colegio esto, también fue durante algún tiempo la Escuela de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, y también sigue siendo parque público, en estas zonas, hombre, tan no concurridas por la vieja morfología urbana, pues no hay grandes espacios verdes. Entonces, bueno, pues es también un oasis dentro de lo que es esta vieja retícula tan abigarrada, ¿verdad?, tan castiza, diríamos. Bueno, vamos a terminar nuestra visita en el vecino, ¿no?, edificio de la calle Embajadores, conocido como La Tabacalera. Pero realmente debo deciros que este edificio que vemos aquí muy bien es un edificio de planta rectangular, paralelogramo rectángulo, diríamos, ¿no?, en propiedad, hablando de una planta arquitectónica de 117 metros de largo por 66 de ancho, y un edificio muy funcional. De hecho, vemos que está articulado en torno a 3 patios interiores de mayores dimensiones, el central. ¿Por qué? Porque, bueno, este edificio se concibe como una real fábrica. Y como fábrica, pues, ¿qué necesita? Pues espacios para el trajín de las mercaderías, de los productos, materias primas, para luego elaborar, ¿no?,
los productos que aquí se hacían, pero no siempre fue tabaco. De hecho, en origen, esta Real Fábrica la manda a construir Carlos III, el penúltimo año de su reinado, 1787, le encarga a Josep de la Ballina, que era teniente de arquitecto de Francisco Sabatini, el gran arquitecto siciliano del rey, que hiciera este magno edificio, para destinarlo a Real Fábrica de aguardientes, naipes, efectos plomizos y papel sellado. Entonces eran unas manufacturas que explotaban régimen de monopolio en la corona. Por eso solo se podían comprar en estancos, porque esto eran rentas estancas, privativas del rey, de ahí lo de estanco. Y 3/4 de lo mismo pasará después con el tabaco. Por eso seguimos comprando el tabaco en un estanco, porque entonces era una renta privativa del rey y hoy sigue siéndolo. También el alcohol, el tabaco privativo del Estado, es un monopolio del Estado. Por lo tanto, chicos, esta Real Fábrica, como digo, surge como naipes, papel sellado, efectos plomizos y aguardientes. Esta Real Fábrica fue también muy problemática de construir. Lo vamos a poner con nuestro muñequito aquí enfrente. ¿Vale? Aquí vemos la calle Embajadores y aquí vemos, bueno, pues esta Real Fábrica, que bueno, la pobrecilla, pues hoy está llena de pintadas, de grafitis, francamente, da mucha pena, está un poco abandonada, aquí lo vemos Real Fábrica, ¿no? Fábrica de tabacos. Digo que tuvo muchos problemas porque por aquí venía, fijaros, una alcantarilla a cielo abierto, venían desde las zonas más altas de Lavapiés, y para poder construirla, José de la Ballina tuvo que hacer primero la alcantarilla y luego construir parte de la fachada, cargar la fachada sobre la bóveda de la alcantarilla. Claro, esto dilató muchísimo el proyecto, por eso Carlos III nunca la vio terminada. De hecho, esto se acaba en torno al año 1794, cuando reina Carlos IV. Claro, me voy a acercar un poquito para que veamos la puerta principal. De hecho, aquí lo que tenemos arriba, como estáis viendo, pues es un escudo que está tapado, es el escudo del rey Carlos IV. Lo tienen protegido porque, como digo, es un edificio que está, pues francamente, muy deteriorado. ¿Veis? La falta de respeto al patrimonio histórico, pues todo este tipo de pinturas y grafitis que se permiten, ¿verdad? Esta Real Fábrica, sabéis, fue transformada totalmente por el rey José Bonaparte, sobre todo en un estanco mucho más rentable para la corona como los tabacos. De hecho, en 1809 el rey José decide que debe dedicarse a la producción de tabaco, pero también al rape. Rapé era eso que, bueno, en unas cajitas cogían polvo de tabaco, lo esnifaban y eso les daba placer porque hacía estornudar a la gente, le hacía cosquillos en la nariz. Bueno, era una moda que se puso entonces y a la gente pues le parecía agradable aquel contacto con el tabaco esnifado, pero no dejaba de ser tabaco, ¿verdad? La Real Fábrica, como digo, pasó luego a Tabacalera, como ya sabéis, a la Fábrica Nacional de Tabacos, y clausuró sus puertas. Llevaba unos 20 años, el edificio pues ha seguido aquí, y bien es verdad que más reciente a nuestra época pues se ha convertido en una especie de centro cultural alternativo. De hecho, el interior pues, es un espacio pues, de recreación artística, con plena libertad para los jóvenes. Si queréis, nos metemos y lo vemos un poquito, ¿no? Nos vamos a meter un poquito dentro de este edificio, aquí, para que veáis, ¿no? Qué interesante. Bueno, nos hemos metido en lo que eran las dependencias de gobierno de la fábrica, para que veáis que todavía, bueno, pues se conservan tal cual se dejaron, cuando se cerró esta fábrica en los años 70, tiene un sabor antiguo, como estáis viendo, ¿verdad? Pero vamos a ver eso que os decía, de que es un centro pues, cultural alternativo, aquí lo vamos a ver. Entonces aquí, bueno, pues está abierto normalmente, joder, que no doy con ello, chicos, vamos a intentarlo por tercera vez, porque sabéis, es que parece que no, pero para hacer esto hay que estudiar a veces, A ver. Ya estamos, mirad. Pues efectivamente vemos que, bueno, el interior del edificio, esto que veis así, ¿no? Que estos son bóvedas de ladrillería de descarga. Vemos aquí esas bóvedas tienen un gran valor desde un punto de vista de lo que fue la arqueología industrial. Ojo, estamos ante uno de los pocos edificios de arqueología industrial que quedan en la ciudad de Madrid. Yo creo que deberían darle otro uso. Huelga, pues este comentario mío pues para llamar un poco la atención de que esto forma el patrimonio histórico de la ciudad de Madrid. Mirar estas impresionantes bóvedas de la galería de descarga,
podrían darle un uso. Es difícil, pero bueno, yo creo que en lugar de construir nuevos edificios para fines públicos, incluso privados, entonces se puede aquí crear un nido de empresas, o no lo sé, el gestor es el que debería un poco orientar este tipo, porque hombre, a mí no me parece mal que los jóvenes y los artistas urbanos pues tengan un espacio donde poder no dar rienda suelta a, a su creación, ¿no? Y a veces pues te encuentras recorriendo, yo he venido varias veces aquí, algunos murales, algunas pinturas que son interesantes, pero bueno, yo creo que un edificio de estas dimensiones en el centro de la ciudad de Madrid, ¿no? Lo vemos, ¿no? Pues oye, yo creo que merecería tener pues otro tipo de tratamiento, ¿eh? Si alguna vez venís por la zona, la verdad es que es muy curioso meterse en el interior, porque oye, hay algunos murales que son interesantes, aunque también es verdad que como aquí también se mete cualquiera, pues bueno, pues algunos murales que merecen la pena, ¿no? Como por ejemplo este que estamos viendo aquí, oye, pues no es tan mal, pero bueno, lo suelen afiar pues con todo tipo de pintadas por encima, en fin. Espero que os haya gustado esta visita que hemos hecho hoy, y que bueno, pues vayamos evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo, gracias al conocimiento. Mirad qué bonito, por ejemplo, esta pintura que tenemos aquí de los indígenas, en fin. Como digo, hay algunas pinturas que son pues, interesantes, que están bien hechas y que responden a la lógica de lo que debe ser pues, este centro de encuentro de artistas, pero no alterar un poco lo que son elementos arquitectónicos que además, al estar descubiertos y enfoscados, pues sufren muchísimo. Bueno, yo no sé lo que pasará al final con este edificio, yo espero que alguien se acuerde de él, que lo restaure, porque bueno, no toda ciudad puede presumir de tener una antigua Real Fábrica como parte de su patrimonio arqueológico industrial. En fin, chicos, espero que os haya gustado esta visita virtual, que hayamos aprendido algunas cositas interesantes de este fascinante lugar que llamamos Ciudad de Madrid y sobre todo de su gran historia. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, como es costumbre, continuar con las sesiones de este seminario de historia, chicos. Hasta el próximo día. Adiós.